Listo. Ahora sí. Estructura atómica. Profesor, en este caso acá lo que tú vamos a hablar es lo siguiente. Primero, vamos a hablar de protones, vamos a hablar de neutrones, vamos a hablar de electrones, vamos a hablar en este caso quiénes están en el núcleo, quiénes están en la zona extranuclear o envoltura electrónica, cuándo por A por E es una carga positiva, una carga negativa, cuándo se gana, cuándo se pierde electrones. La única fórmula que vamos a utilizar acá, en este caso, el número de masa igual al número atómico más el número de neutrones. Pues son tantas cosas que me estás hablando, me mareas. Ya, comenzamos primero. Tú tienes un elemento, el elemento en este caso que sea X, acá tú tienes A, acá tú tienes Z, acá tú tienes N. Profesor, ¿cuál es la fórmula acá? La fórmula en este caso sería que A es igual a Z más N. En conclusión, la suma de los dos de abajo tiene que ser igual al de arriba, nada más. Entonces, ahora, profesor, ¿cómo se denomina esto? ¿A qué es? A vendría a ser el número de masa, ¿correcto? O también llamado el número macizo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, profesor, ¿qué es Z? Z vendría a ser el número atómico, o también llamado la carga nuclear. O sea, son en este caso nombres o apelativos que se le denomina a Z o A. Profesor, ¿y N qué sería igual? N sería igual a neutrones, ¿correcto? O el número de neutrones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Esta fórmula nada más. Profesor, ¿qué más podemos decir? Primero, yo te hablo en este caso. Aarón, ¿puedes hablar? Por favor, si no puedes hablar, dilo por el chat. Ah, ya, hijo, ya. Ya. A ver, pregunto, ¿quién es la Victoria Jauregui? ¿Quién es? ¿Quién es Victoria Jauregui, por favor? Disculpen, jóvenes, algo rápido nada más. ¿Quién es Victoria Jauregui para poder continuar? A ver, digo de nuevo, ¿quién es Victoria Jauregui, por favor? O en el chat dice algo, no lo puedo ver. Alicia, ¿dice algo en el chat? Nada, profe, nada. María Fernanda, profesor. ¿Cómo? María Fernanda. María Fernanda. Sí, es María Fernanda. Ah, ya. Ok. No hay problema. Sigo. Entonces, profesor, yo tengo esto de acá. Profesor, ¿cuándo en este caso uno puede tener carga? Cuando te hable en este caso de carga te van a estar hablando de iones. Todavía no estoy llegando ahí. Profesor, acá tú ves algo, acá yo no veo nada, profesor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que esto de acá es un átomo neutro. ¿Y qué significa la palabra neutro? La palabra neutro significa que no tiene carga. ¿Qué quiere decir? Que las cargas positivas es igual a las cargas negativas. Se neutralizan, por lo tanto, es cero. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Acá podemos decir esto. Siempre en este caso, ¿qué podemos decir? Que Z es igual al número de protones. Eso, grábate. Profesor, o sea, ¿qué quiere decir? Que el número Z siempre es igual al número de protones, siempre hizo. Eso tú tienes que grabarte, siempre. Y profesor, ¿qué más podemos decir? Que cuando es un átomo neutro, tú tienes que pensar también acá que Z es igual al número de protones y este es igual al número de electrones, ¿correcto? Eso también grábatelo. Profesor, ¿y cuándo va a cumplir esto? Cuando se hable en este caso de un átomo neutro. Un átomo neutro, ¿qué quiere decir? Que no tiene carga. O sea que las cargas positivas y las cargas negativas son iguales. Eso, grábate bien. Y profesor, cuando no es un átomo neutro, ahí estamos hablando ya de iones. Profesor, entonces acá hago una división. Cuando nosotros hablamos de iones, estamos hablando de dos tipos. ¿Cuál sería, profesor? Uno va a ser positivo, llamado catión, carga positiva, y uno va a ser negativo, llamado anión,
carga negativa. Profesor, cuando es carga positiva, ¿qué es lo que sucede? Pierde electrones, grábate bien eso. Y cuando es anión carga positiva, gana electrones. ¿Qué quiere decir catión? Cuando tú ves un elemento con una carga positiva, ¿qué quiere decir? Que hay más protones que electrones. Cuando tú veas, un ratito, cuando tú veas en este caso un elemento con carga negativa, ¿qué quiere decir? Que hay más electrones que protones, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que saber. Profesor, hago un ejemplo. Profesor, tú tienes acá X. Acá tú tienes en este caso que vale 20, acá que valga 13, acá que valga 7, y acá que esté la carga más 3. Y acá, profesor, que esté Y, acá que en este caso valga 30, acá que valga 18, acá que valga 12 y acá que valga -4. Profesor, acá también lo que tú tienes que saber son los prefijos. Grábate, por favor. Profesor, prefijos. Cuando tú tengas una carga, sea positiva o negativa, 1, prefijo de 1, ¿qué es? Mono. Prefijo de 2, ¿qué es? Y. Prefijo de 3, ¿qué es? Tri. Prefijo de 4, ¿qué es? Tetra. Grábate bien eso. ¿Está bien? Grábense bien eso. Profesor, ahora, esto de acá yo he hecho un repaso con los chicos de la mañana hace ya, bueno, hace la semana pasada creo que habrá sido. ¿Sí? Primero, Alicia, comparo esto que está acá con esto que está acá. Pregunto, Alicia, ¿cuánto es el número de masa? En pocas palabras, el valor de A, ¿cuánto es? Comparo esto 13. con esto. A, ¿cuánto vale? Fíjate, 13. A está en la parte superior. Fíjate, ¿quién está? 20, 20, 20, 20. 20. ¿Cuánto vale Z? 13. 13. Te pregunto, ¿cuántos son los protones? Lo de carga positiva, entonces. 13. Siempre que hemos dicho que Z es igual a ¿qué? A protones. Estos siempre son iguales. Ahora, profesor, yo pregunto, ¿cuánto valen los neutrones? Fíjate la posición del neutrón, fíjate cuánto valen los neutrones. 7. 7, muy bien. Hija, y fíjate cuánto valen los electrones. Acá viene la cosa, acá el alumno o la alumna se equivoca. ¿Por qué? Cuando el profesor tiene carga positiva, ¿qué quiere decir? Que está perdiendo electrones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Los electrones va a ser igual al valor de Z, menos la carga que tú ves acá, 3. ¿Por qué el profesor le coloca -3 y acá hay +3? Este +3 me indica que ha perdido electrones. Entonces, acá sería Z -3. ¿Cuánto vale Z, Alicia? 13. -3. 10. Listo. A ver, ahí creo que está Nailu. ¿Me escucha? Nailu, ¿me escucha? Ya, Nailu, ¿cuánto vale A? Comparo esto con esto. 30. 30. ¿Cuánto vale Z? 18. Muy bien. ¿Cuánto valen los protones? 18. Muy bien. No respondas como pregunta. Seguro, profesor, vale 18. Siempre tus valores son iguales. Le pregunto, ¿cuánto vendría a ser los neutrones? 12. 12, muy bien. ¿Y cuántos son los electrones? ¿Acá qué carga es? Carga negativa. ¿Qué quiere decir la carga negativa, hija? Se suman. Muy bien. ¿Qué voy a sumar? Escribo el número atómico más 18. 4 menos 4. ¿Tú qué me dices, hija? Más 4 menos 4. 4. Más 4. ¿Por qué, profesor, más? Porque estamos hablando de los electrones y los electrones son negativos. ¿Qué quiere decir aquí este -4? Ese -4 quiere decir que ha adquirido 4 electrones. Es por lo tanto que hay más electrones que protones, por lo tanto tiene carga negativa. Y dígame usted, hija, ¿cuánto sale esa suma? ¿Cuánto vale Z? 22. Z vale 18 más 4, esto sería 22. Eso sería todo. Eso se podría decir es la 2/3 parte de este tema.
Faltaría en este caso especificar los tipos, en este caso, que hay que cuando son isótopos, isóbaros, isótonos, isoelectrónicos, y con eso creo que ya sería suficiente para poder desarrollar preguntas, ¿ya? Tomen foto, por favor, y envíen al grupo para poder borrarlo. ¿Ya está? ¿Ya le tomaron foto? Bueno, el que cayó borra, como se dice, borro normal, porque creo que esto está grabado. A ver, sí, ¿no? ¿Está grabado? Sí, está grabado, está grabando. Y esto lo voy a subir tanto a la página de Facebook como al canal, en este caso, de YouTube. Les agradezco bastante a los alumnos que están presentes, que si todavía no te has suscrito a mi canal, te agradecería bastante que te suscribas, porque ahora vas a participar. Profesor, ¿qué más falta? ¿Usted dijo que falta más teoría? Sí, falta un poco más. Ahorita en este caso vamos a hablar de los tipos. Profesor, tipos. ¿Cómo sería acá, profesor? Acá puede ser isótopos o hílidos. Acá también vamos a hablar en este caso de isóbaros, perdón. Isóbaros. Vamos a hablar de isótonos. Y vamos a hablar de isoelectrónicos. Pero primero, profesor, cuando nosotros hablamos de isótopos, ¿de qué estamos hablando? Un ratito, vamos a aceptar a su compañera. Listo. Cuando nosotros vamos a hablar de isótopos, vamos a estar hablando del mismo elemento. Grábate bien. El mismo elemento. Solamente para los isótopos cumple esto. Para los isóbaros, isótonos no cumple. Acá en los isóbaros, en los isótonos, los elementos son distintos o las especies son distintas. Acá son iguales. Profesor, ¿qué es lo que ocurre en los isótopos? Acá una memotecnia. ¿Qué es lo que te he dicho siempre? Que Z, ¿qué va a ser igual siempre? ¿Algún joven que quiera participar? ¿Z qué va a ser igual? ¿Z qué va a ser igual? Atómico, atómico. A la carga del protón, ¿no? ¿Sí? Z siempre va a ser igual en este caso a la carga del protón. Esto grábate bien. Entonces, profesor, estamos hablando de diferentes números de masa. Estamos hablando de diferentes números de neutrones. ¿Pero qué estamos hablando? Del mismo número atómico, de la misma carga nuclear. Grábate bien eso. Isóbaros, isótopos, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Simplemente está relacionado con la letra P. Y la letra P está relacionada con Z. Es por eso que estos de acá son iguales. ¿Y los isóbaros con qué letra está relacionado? Con la letra A. Entonces estamos hablando en este caso de diferentes especies, X en este caso Y, estamos hablando de diferentes números atómicos, por eso a uno le coloco Z1, a otro le coloco Z2, estamos hablando de diferentes neutrones, N1 y N2, pero estamos hablando del mismo número de masa, A, y acá sería A, ¿correcto? Y en los isótonos, ¿qué es lo que ocurre? También es una memotecnia, como acá yo veo la letra N, que quiere decir que comparten la misma cantidad de neutrones. Acá la letra A comparten la misma cantidad de número de masa. Entonces, profesor, ¿las especies son iguales o son diferentes? Son diferentes, mi estimado. Acá hablamos de X, acá hablamos de Y. Estamos hablando de diferentes números de masa. Estamos hablando de diferentes números atómicos, pero estamos hablando de la misma cantidad de neutrones. Profesor, por memotecnia, si me hablan de isótonos, ¿isótonos qué quiere decir? Que tienen la misma cantidad de neutrones. Profesor, usted nombró 4, acá yo solamente veo 3. Claro, acá falta en este caso las especies isoelectrónicas. ¿Qué quiere decir la especie isoelectrónico? Primero, mis estimados, ¿qué significa el prefijo iso? ¿El prefijo iso qué significa? El prefijo iso significa que igual, parece que no llenan crucigrama, porque ahí siempre preguntan los prefijos. Iso. Y profesor, ¿y acá qué veo? Electro. O electrón. Isoelectrónicos. ¿Qué quiere decir? Que comparten la misma cantidad de electrones. Entonces, profesor, ¿qué podemos decir acá? Que estamos hablando de diferentes especies, de diferentes
elementos o especies. Acá estamos hablando de diferentes números de masa. Acá estamos hablando de diferentes números atómicos. Estamos hablando acá de diferentes números de neutrones. Total, profesor, ¿qué es lo que se iguala? Que estamos hablando de la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿qué podemos decir acá de estas dos especies? De estas dos especies podemos decir en este caso que los electrones, en este caso de X, va a ser igual a los electrones, en este caso de ¿quién? De Y. Eso es lo que tú tienes que, en este caso, aprender. Porque a veces te dan este tipo de tema, te dan en texto. Se tienen dos especies isoelectrónicas. Profesor, usted no me ha enseñado isoelectrónicas, está acá. Y cuando te habla en este caso de isoelectrónicas, iso igual electrón. Allá, igual cantidad de electrones. ¿Qué quiere decir? Que acá seguro te van a dar con carga a las especies. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y profesor, si por A por B en este caso acá me hubiesen dado un ejemplo, una carga más 4 y acá una carga menos 3, entonces ¿cuántos electrones tendría X? ¿Cómo podemos calcularlo? Los electrones de X, ¿a qué sería igual? Siempre va a estar referido con el número atómico, entonces ¿qué sería? Z1. Como yo veo acá carga más 4, la carga más 4 me indica que yo he perdido. ¿Cuántos electrones? 4 electrones, profesor, por eso sería Z1 menos 4. Y acá, profesor, acá los electrones en este caso de Y, ¿cómo sería? Sería en este caso Z2, como acá yo veo carga negativa indica que yo he ganado. ¿Cuánto he ganado? He ganado 3 electrones, por eso es Z2 más 3. Y como me dicen que son isoelectrónicos, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Y dependiendo los datos que te den, calculas lo que te piden. Eso sería toda la teoría para estructura atómica. Pero voy a agregar algo más. Profesor, ¿qué va a agregar? Si te dan una referencia. Profesor, ¿a qué suponer? Acá está neutrón. Acá está el protón y acá está el electrón. Profesor, ¿y por qué escribes eso? Porque si hablamos nosotros de masa, la masa del neutrón es mayor a la masa del protón y eso es mayor a la masa del electrón. Ah, ya, profesor, así es, claro. Eso es en relación de sus masas. Y profesor, y si por A por B en este caso hablamos de otro, a ver, si hablamos de velocidades, velocidad, acá sería velocidad y acá sería velocidad. ¿Cómo estaría referido la velocidad? ¿Alguien que desee participar? ¿Alguien de los jóvenes presentes que desee participar? Tengo 10 jóvenes que están en este caso en línea. Bueno, descontándome a mí serían 8. ¿Alguien de los 8 que deseen participar? ¿Quién desea participar? ¿Nadie? Profesor, me da vergüenza participar, no sé qué me va a preguntar, pero hijo o hija, así en este caso no aprende. Profesor, si yo te hablo que el neutrón, a ver, acá arriba, ¿qué podemos decir? Que el neutrón tiene mayor masa que el protón tiene mayor masa del electrón. ¿Qué podemos deducir? Que la masa del neutrón es mayor a la masa del electrón. Ahora, si yo te pregunto, el profesor Santos, comparado, por ejemplo, con el alumno, con el joven, Jean Paul, entre el profesor Santos y el joven Jean Paul, ¿quién tiene mayor masa? El profesor Santos. Pero si nosotros hablamos de velocidad, ¿quién tiene mayor velocidad? ¿El profesor Santos o Jean Paul? Sería profesor Jean Paul por lógica. ¿Por qué? Porque pesa menos. Si tienes entonces menor masa, ¿qué vas a tener? Vas a tener mayor velocidad. Entonces, profesor, si yo tengo acá... Profe, Dime. profe, disculpe, pero ¿no es que cuando tiene mayor masa no tiene mayor velocidad? No, hijo, no. ¿O es mayor peso? Si tú tienes mayor masa, eres más lento. Si tú tienes menor masa, eres más liviano, más rápido. Pero ¿y si fuera con el peso?
Es que ya me estás hablando en este caso de términos físicos. Peso ya estamos hablando de fuerza. Yo solamente estoy Ah, relacionando masa con velocidad nada más. ya, profe. O sea, por lógica, a mayor masa, menor velocidad. A menor velocidad, mayor masa. Inversamente proporcional. La velocidad del electrón va a ser mayor a la velocidad del protón y la velocidad del protón va a ser mayor a la velocidad del neutrón. Eso es lo que te tiene que agregar también, porque a veces preguntan relación de masa con velocidad, ¿correcto? Un favor, tómenle foto, o si no, en este caso, continúe, ¿correcto? Profesor, ¿y qué tipo de ejercicio vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar los ejercicios, en este caso, de la pre-Villarreal. Un momento. Profe, ¿y si en caso fuera con volumen? Volumen, en realidad, en este caso, hijo, el electrón. Volumen del electrón, primera vez que escucho. He escuchado la masa del electrón, he escuchado la velocidad del electrón, he escuchado la carga del electrón, el volumen no. Un volumen Porque Johan me mostró un librito que ahí decía, pero no lo entendí mucho. volumen del electrón. Algo así, sí. Primera vez que escucho eso. ¿Cómo será, Pepe? ¿Pero con qué estará referido? Pues sí. Ah, O sea, a ver, mañana sí va. si por A por B en este caso estaríamos en física y te dicen B, y B es el volumen del electrón, ya, esa es una forma dimensional, L al cubo. Ahí sí, pero volumen del electrón. Algo, no sé, tendría que ver el libro para yo en este caso responder. ¿Está bien? Ya, profe. A ver, continuamos. Ahora sí, lo que les gusta a los jóvenes. Bueno, voy a tener en este caso que copiar acá los problemas. Este es un problema de la Villarreal 2003A del tema. Dice los siguientes iones tienen igual número de masa. Te dan esto, te dan R menos 4X, te dan L, 5 más, en este caso 65, y te dan en este caso acá 2 menos, acá en este caso y te piden calcular X más Y sobre 2. De pasada también voy a colocar otro ejercicio más, justo en este caso, la suma de los electrones, acá sí jóvenes van a participar, por favor, de los iones, en este caso acá sería M menos 3 y N más 2 es 44. Y te preguntan, ¿cuál es la suma de protones? Listo. A ver, pregunto a los jóvenes. ¿Quién desea participar? ¿Alguien de los jóvenes presentes? Somos 9 alumnos. Alicia, Aarón, Daniel, Jean-Paul, Maffer, María Fernanda, Nailú, Nicole. ¿Quién de todos quiere participar? Jóvenes, se acaba el tiempo, no Ya, a tenemos ver, el curso. yo, profe. Muy bien. Primero, en este caso, los siguientes iones. Un repaso, hijo. ¿Cuándo nosotros hablamos de iones? Dice cuando se suma o se resta. O sea, cuando Cuando es tienen carga. Ajá, eso, ¿Correcto? exacto, exacto. Cuando tienen carga, uno puede ser Anión y cation. Muy bien. Uno es positivo y otro es negativo. ¿El cation Ajá. qué es? Es positivo, Carga positiva. ¿Y el anión? negativo. Y cuando nosotros hablamos de anión, de cation, carga positiva, ¿qué quiere decir eso? Se restan. Que pierde electrones. Y cuando Ah, nosotros hablamos de anión, carga negativa, ¿qué quiere decir? gana electrones. Excelente. Eso tienes que grabarte bien. Esos términos, esas cositas. Parece fácil, pero tenemos que grabar bien. Primero, me dice en este caso que tienen igual número. A ver, un ratito. A ver.
A veces me confundí acá, disculpen, que tienen igual número de electrones. Disculpen acá el lapsus. Electrones. Ahora sí. Mi estimado Jean Paul, si tienen igual número de electrones, dígame usted, acá, por favor. ¿Cuántos electrones Sí. tiene R, por favor? Tiene 60, su número atómico es 56. 60. Estamos hablando de R, hijo. R, Por eso, pues, la pero cantidad de dices, electrones. todos tienen Es los que menos siguientes 4, iones. ¿Cómo? X. Pero, menos ya. 4. X menos 4 no, porque acá yo veo carga negativa. Carga negativa quiere decir que ha X más ganado. 4, profesor. X más 4, muy bien. Y acá yo te pregunto, ¿cuántos electrones tiene L? 60, ¿Cuántos serían? 60. 60, sería 65, como acá es más 5, ha perdido, Menos ¿no? 5. 5. ¿Cuánto sería? 60. Menos. ¿Y cuántos electrones tiene acá E? Y más 2. Y más 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que siempre la cantidad de electrones está ligado con el número atómico y acá sea positivo o negativo la carga, ¿correcto? Grábense bien eso, grábense bien. Ahora, yo pregunto, dice que tienen la misma cantidad de electrones, entonces estas tres ecuaciones son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que X más 4 es igual a 60 y este es igual a Y más 2. Acá, velocidad mental, mis estimados. X más 4 es igual a 60. ¿Cuánto vale X? 56, 56, muy bien. ¿Y cuánto vale Y? 58. 58. ¿Por qué, profesor? 58 más 2 me da 60 y 56 más 4 me da 60. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar. ¿Cuánto vale X? X vale 56, profesor. ¿Cuánto vale Y? Y vale 58, profesor. Sobre 2. Eso sumo. 56 más 58, ¿cuánto sale? 57. 14. 114 sobre 2, 57. Muy bien. 57. Siguiente problema. ¿Quién desea participar? Al toque, jóvenes, al toque, no podemos perder tiempo. ¿Quién es? ¿Quién es? Nicole, profesor, ¿quién más? Ya, hija. Nicole. La suma de los electrones de los iones M menos 3 y N más 2 es 44. ¿Cuál es la suma de los protones? Mi estimada Nicole, aplica esto. Siempre. Sería M menos Pero 3. te aconsejo algo. ¿Sabes el número atómico de M? No. Entonces tú escribes acá Z1. ¿El número atómico de N sabes? No. Z2. Ahora sí, dígame usted, Nicole, ¿cuántos electrones acá o acá, cuántos electrones tiene M? ¿A qué sería igual? Ahora sí, dicten. Z más 3. Z no, Z1, Z1 más 3. ahora sí. ¿Y cuántos electrones tiene M? Z2 menos 2. Y pregunto, ¿la suma de los electrones a qué es igual? A 44. Entonces, mira que voy a escribir acá. Profesor, la suma de los electrones en este caso de M más la suma con los electrones de en este caso de N es igual a 44. ¿Cuánto vale esto? Z1 más 3. ¿Y cuánto vale el otro? Z2 menos 2. Ese es igual a 44. Z1 más Z2 más 3 con menos 2, ¿cuánto me da? 1. Más 1, este es igual a ¿cuánto? 44. 44. ¿Qué es lo que tengo que ver? Z1 más Z2 es igual, sumando paso te lo restando. ¿Cuánto sale? 43. ¿Y qué te preguntan? ¿Cuál es la suma de los protones? Y la suma de los protones, ¿a qué te debe referido? Profesor, Z1 o Z siempre con qué está ligado. Grábate bien. Z con quién siempre está ligado, Con los Alicia. ¿Con quién? Con el protón. Con los protones. Neutrones y protones. Protones, nada más. Entonces, el Z1 estamos hablando de los protones de quién? De M, ¿o no? Y Z2 estamos hablando de quién? De los protones de quién? De N.
Y la suma de esos protones, ¿cuánto sale? 43. Hablar de Z es hablar de los protones. Hablar de Z1 es hablar de los protones de N. Hablar de Z2 es hablar de los protones de N. Y la suma de los protones de ambos, ¿cuánto sale? 43. 43. Es lo mismo. Eso sería todo. ¿Todo? Ah, Eso es todo. No lo están tomando fotos, ¿no? Eso de acá, este video va a ser subido al canal y al grupo. Y igual, Profe, una consulta. Profe, Dime. ahí en la E, en los electrones, ¿le he puesto una S o un 5? ¿Dónde? La ¿Acá? suma de, la suma de los electrones, ¿esa S o 5? Ah, es electrones, hijo. Es la E, es así, electrones, disculpa. Ah, ya, profe. Ya. Jóvenes, por favor, mañana traer plumones, en especial plumón negro, rojo y azul. 2 de cada uno, dos plumones, ya ustedes elijan los colores. Profe, ¿qué marca? ¿Artesco o Jumbo? O Jumbo. No sé. Cualquiera. Ay, ahí eres bien pobre para que traigas artesco. Se trae a ver café. A ver. Vamos. Pero no se Uy, no se escucha bien. agarra. Ahora sí, ¿quién era el que está hablando? Nailu, creo, profe. ¿Qué dice Nailu? ¿Se está bloqueando Nailu? ¿Qué pasó? Está en el parque, está loqueando. Ah, bueno. Está volando. Ay, a ver, acá es lo que yo les digo contexto. El catión trivalente de un elemento es isoelectrónico. Con el anión divalente de otro elemento. De número atómico 34. Determine el número atómico del catión. Ya está. ¿Alguien que desee participar? ¿Nadie? Ya yo, profesor. ¿Quién es? Nicole. A ver, hijo, dime. Comienza. El catión trivalente de un elemento isoelectrónico sería, ya pues dos elementos, sería X y Y. Ahora, sí, tienes razón, hija, un ratito. Primero, quiero que resuelvas esto. El catión trivalente de un elemento. ¿Qué escribo? Trivalentes de 2 y divalentes de... No, trivalentes de 3 y divalentes de 2. Ya, pero primero, catión trivalente. ¿Qué escribo? La especie es X. X ¿Qué escribo acá? ¿Más 3 o menos 3? más 3. Muy bien, porque hablar en este caso de catión es hablar en este caso de positivo. Sí. Es isoelectrónico, profesor, por si acaso, grábese usted, aprenda, por favor. Isoelectrónico es la cantidad de electrones. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Isoelectrónicos que van a tener la misma cantidad de electrones. ¿Con quién? Con el anión. Con el anión divalente Sí. de otro elemento. Es isoelectrónico con el anión divalente de otro elemento. Coloco el otro elemento que sería Y, y como me hablas de anión divalente, ¿qué carga tiene? ¿Positivo o negativo, hija? Anión Sería divalente. 2. 2, positivo o negativo. Sería negativo. Menos 2. Porque hablar de anión es hablar de carga negativa y hablar de catión es hablar de carga positiva.
Muy bien. Dice, el anión divalente de otro elemento de número atómico 34. Ahora, me están dando el número atómico de esta especie que vale 34. Entonces, ¿dónde coloco ese 34, mi estimada Nicole? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la segunda, profesor. Muy bien, acá vale 34. En la primera, ¿qué sería esto? ¿Qué colocaría acá? ¿Qué letra? Ahí. A. A. ¿Y qué es A, hija? A es ¿Número de masa. o número No. macizo? Ah, ya. Hablar de 34 es hablar del número atómico o también llamado carga, Atómica. carga carga nuclear, hija. Y Ah, acá es hablar de N. ¿N qué es? Número de neutrones. Muy bien. Pero como no me habla nada de eso, simplemente en este caso lo borro. Ahora te pregunto, Nicole, acá, esta especie X, ¿sabes su número atómico? No. Coloco Z. Entonces, mi estimada Nicole, ya hemos resuelto el anterior ejercicio. Dígame usted acá los electrones de X. ¿Cómo calculabas? ¿Te acuerdas? Z-3. Muy bien, Z-3. ¿Por qué? Porque cuando tiene carga positiva, ¿qué quiere decir? Que ha perdido 3 electrones. Ahora, yo te pregunto, mi estimada Nicole, la especie en este caso Y, ¿cuánto es la cantidad de electrones? 34 más 2. 34 más 2. ¿Cuánto sale eso? 36. Como me hablas en este caso que son isoelectrónicos, por lo tanto, estos dos que tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que vas a escribir, hija? ¿Qué es lo que voy a igualar? 36 igual Z-3. 36 es igual a Z-3. Y este es menos, pasa a otro lado más. Z, ¿cuánto vale? 33. 39. Si es menos, pasa a otro lado, ¿qué? Suma. Más. ¿Correcto? Y eso es el número atómico del catión. El número atómico Z del catión carga positiva. Ya. Eso sería todo. Sencillo, ¿no? Está fácil. Ahora vamos a aplicar un poquito de álgebra. ¿Cómo de álgebra? ¿Álgebra está en química? Claro. Está ligado y ahorita vas a ver. Profesor, ¿por qué lo borra? Porque esto está grabado, esto lo vamos a subir al grupo. Todo eso. A ver, un momento. Profesor, ¿después de usted sigue otra clase o ya no? Sí, sí, sigue la clase del profesor Chauque de Historia Universal. Ya. Hay 8:30, ¿no? Sí, 8:30. Ya, A ver qué hora es, ¿verdad? Un 7:03. momento. Falta todavía, estamos con tiempo. A ver, seguimos. Vamos con una preguntita un poquito más especial, un poquito más jodido, se podría decir. A ver. Ya, justo. Voy a colocar dos. La diferencia de los... mejor lo coloqué en Michi. Números de masa de dos isótonos. Ya. Dos isótonos. Jóvenes, prefijo de iso. Igual. Muy bien. De dos isótonos es 8. Y sus números atómicos, dice que suman 48. Suman, acá en este caso, 48. ¿Qué dice? Halle el menor número atómico. Halle el menor número atómico. Esa es una. A ver, vamos con una preguntita un poquito más especial. Vamos a buscar. De la previa real. Ya. Creo que esto de acá pintaría mejor. El número, lo mejor lo coloco en Michi. El número de
protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Si la suma de sus números de masa y atómico es 175, calcule la carga nuclear del átomo. Ahora sí, necesito 2 voluntarios. ¿Cómo sería? 2 voluntarios. ¿Quién desea participar? Jóvenes, una vez. ¿Quiénes pueden participar al toque nomás? Porque esto de acá ya más teórico. ¿Quién es? Alicia. A ver, hija. La primera, díctame. La diferencia la diferencia de los números de masa de dos isótonos Isótonos. es 8 y sus números atómicos suman 48. Hay el número atómico. El menor número atómico. ¿Estamos hablando de especies iguales o especies distintas, hija? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de especies iguales o especies distintas? Iguales. Y distintas, hija. ¿Por qué? ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando me hablas la diferencia de los números de masas de 2 isótopos. Cuando tú veas acá la palabra isótopos, estamos hablando de la misma especie. Si acá es X, acá es X. Si acá es Y, acá es Y. ¿Correcto? Ya. ¿Alicia? Ya. Sí, sí. Me hablas de isótonos. Es una palabra clave. Isótonos, ¿qué quiere decir? Igual. Número de Neutrones. Grábate bien, hija. Primera vez que ves esto, no te preocupes. Isótonos, M. Acá, ¿qué es lo que pasa? Tienen diferentes números de masa y diferentes, perdón, discúlpeme acá, diferente número atómico. ¿Correcto? Ahora, profesor, ¿qué es lo que podemos decir? Primero, por fórmula. ¿Cuál es la fórmula en este caso que les he dicho? Que la suma de los dos de abajo es igual al de arriba. Que A es igual a ¿qué? A Z más N, ¿correcto? Eso hemos dicho, ¿no, Alicia? Alicia, ¿me escucha? Sí, profesor, que lo escucho. Entonces, A1, ¿a qué va a ser igual? A Z1 Z1 más ¿qué? más N. Y A2, ¿a qué va a ser igual? A Z2 más N. La diferencia, ¿qué tengo que hacer con ellos? ¿Sumar o restar? Restar. Entonces acá escribo A1 y acá escribo A2. Voy a restar, profesor. Entonces acá escribo menos. ¿Y cuánto es esa diferencia? 48. Es de 8. Ah, no, ya de 8. Ay, claro. ¿Y cuánto vale A1, hija? Z1 más N. ¿Cuánto vale A2? Z2 más N. Eso. Coloco un negativo. ¿Y qué más debo colocar? Igual a 8. Paréntesis, no te olvides. Ah, claro. Es igual a 8. Menos por más. Menos. Menos Z2. Menos por más. Menos. Menos N es igual a 8. ¿Quién se elimina? N. Se eliminan las N's. ¿Qué es lo que te queda? Z1 menos Z2 es igual a 8.
¿Y cuánto vale la suma de los números atómicos? La suma. ¿Cuánto te dan de dato? Ahí ya. 48. Muy bien. Entonces, ¿qué escribo acá? Z1 más Z2 es igual a 48. Una línea. ¿Qué es lo que hago? Sistema de ecuaciones. Eliminamos Z2, ¿no? Claro, se elimina Z2. Esto acá se elimina. ¿Qué lo sumos? Z1 más Sería Z1. 2Z1, La suma, 56. el 2 multiplicando pasa a otro lado a dividir. ¿Cuánto vale Z1? De ahí, B2 sería 28. 28. Entonces acá Z1, profesor, vale 28. Y si Z1 vale 28, acá reemplazo, por si acaso, acá un costadito, Z1 menos Z2, este es igual a 28, a 8. Z1 es igual a 28 menos Z2, este es igual a 8. Este es menos, pasa a otro lado más. 16, Z2 sumando 36. pasa a otro lado restando. Escúchame, el 8 sumando pasa a otro lado restando. ¿Cuánto sale? Restando. Ya. 20. ¿Y qué te preguntan? Hay el menor número atómico. Ya, sea, el Z. menor número atómico sería ¿cuánto? ¿20 o 28? 28. El Z1. menor número atómico. El menor número atómico sería 20 o 28. 20. Menor valor 20. Estamos hablando de Z1 o de Z2. Ahí ya. De Z2. Claro, esto sería el menor número atómico, porque esto ¿cuánto vale? 20 y esto 20. ¿cuánto vale? 28. 28. Ahora, mis estimados. Oh, sigue, hija. Siguiente problema. ¿Qué dice? El número de protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Si la suma de sus números de masas y atómico es 165, calcule la carga nuclear del átomo. Del átomo. El número de protones está en relación de 2 a 3 con el número de neutrones. Esta palabra, en relación, ¿qué significa? División sería Muy bien. 2 sobre 3. Muy bien. Y el hablar del número de protones, ¿de qué le tratamos hablando? La P, Z. Excelente. El número de protones, o sea, en este caso, ¿qué sería? Z está en relación división de, en este caso igual, 2 sobre 3, con el número de neutrones. ¿Qué coloco acá? ¿Qué letra coloco acá? N. N. 2 sobre 3, ¿qué coloco acá? Constante K. Claro. Y hasta, ¿no es ¿Correcto? cierto? No, ahí nomás lo dejas. ¿Por qué? Ah, ¿Cuál es la ah, única margen. fórmula acá de este tema? La única fórmula. Es, El número de masa A es igual a es ¿qué? igual al átomo más A Z más. N, neutrones. Exacto. ¿Cuánto vale Z? Z vale 2K, ¿Y cuánto vale N? 3K, Reemplazo. ¿Z cuánto vale? 2K, 2K, profesor. ¿Y N cuánto vale? 3K, 3K, profesor. Entonces A es igual 2K más a 3K. 5K. 5K. Muy bien, tienes esta relación. Ahora, ¿qué más, profesor? Si la suma de sus números de masa y atómico. Número de masa, ¿qué letra coloco? A. Ah, Hablar del número de masa, por si acaso grábate, es hablar de A. Y hablar del número atómico es hablar de quién. de Z, Muy bien. A más Z es igual a ¿cuánto? 165, ¿Cuánto vale A? 5K. No, vale de 5K. ¿Cuánto vale Z? 2K. Es igual a 175. 5 más 2 7K. es igual a 175. Multiplicando pasa a otro lado a dividir, ¿cuánto vale K? A ver, sería 14, 2,
Sí. 25. ¿Cuánto vale K? 25. 25. K vale 25. ¿Y qué te preguntan, Alicia? Calcule la carga nuclear del átomo. Y hablar de carga nuclear, ¿de qué estamos hablando? De Z, hija. ¿Está bien? Ujú. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 2K. ¿Y cuánto vale K? 25. ¿Cuánto es el valor? 50. Listo. Eso es todo. Profesor, eso no estaba tan difícil. No, no estaba tan difícil. Estaba un poquito ahí que otra cosa, ¿no? Acá en la primera pregunta nos faltó un poco de espacio, por eso en este caso tal vez salió un poquito más extendido. ¿Ya? Pero no está, no hay nada del otro mundo. Profe, Borro. consulta, Dime. estado basal, Estado basal es hablar en este caso de cuántos electrones puede almacenar un orbital, si por A por B está apareado o desapareado. Eso te lo explico mañana en este caso con ejemplos. ¿Está bien? ya, profe. Ya. Un favor, borro. Yo también me preguntó Johan, profesor, ¿y cuándo es en este caso diamagnético, paramagnético? ¿Cuándo en este caso es degenerado? ¿O cuándo en este caso es lleno, semilleno? ¿O apareado, desapareado? Son palabritas nomás, son términos. Al final en este caso todo es el mismo contexto. Solamente es que es como que yo te diga, ¿no? Hablar de protones es lo mismo decir hablar de carga nuclear. Y hablar de carga nuclear es hablar de Z. Y hablar de Z es hablar de protones. Es lo mismo, simplemente son palabras. A ver, una preguntita que sea un poquito más especial. Estoy buscando, bueno, acá ya no hay, ya se terminó acá. Por acá he visto una pregunta en la cual involucra, A ver. Ya. Sí, sería esto. La suma de los, a ver acá, números de masa de dos isótopos de un elemento es 110. Si la suma de sus neutrones es 60. Calcule el número de electrones en un catión divalente de dicho elemento. Ya está. A ver, otro por acá. Bueno, casi acá ya es parecido ya. Justo encontré ese problema. Ya. Ahorita para terminar encontré ese problema. Ya. ¿Alguien que quiere participar? ¿Alguien que quiera participar? Jóvenes, tengo mi celular al 5%. Me alcanza para este problema y otro problema más. Por favor, ya no estoy para rogar ya. ¿Alguien que quiera participar? Yo, profesor. ¿Quién es esa voz? José. José, muy bien, hijo. Soñador, ¿cómo sería?
Dicta. La suma de los números de masa de los isótopos de un elemento es 110. Si la suma de sus... Correcto. La suma de los números de masa de dos isótopos de un elemento es 110. Te pregunto, hijo, ¿estamos hablando de especies iguales o distintas especies? Distintas, profe, distintas especies. Hablamos de isótopos. ¿Isótopos qué quiere decir? Que es la misma especie. ¿Y en isótopos qué quiere decir, hijo? Que son iguales, ¿qué? Isótopos son iguales. Acá están con P. ¿P qué son? Protones. ¿Y protones con quién está ligado? ¿Con qué letra está ligado protones? Con la Z, el número atómico. Profesor, cuando nosotros hablamos de isótopos, estamos hablando de protones, y protones estamos hablando del mismo número atómico. Estamos hablando de diferentes números de masa y estamos hablando de diferentes números de neutrones, ¿correcto? Ahora sí, ¿qué me dice de dato esto? La suma de los números de masa. ¿Qué voy a escribir acá, hijo? A más A1 más A1 A2 igual, 110. excelente. Profesor, por fórmula, ¿qué puedo decir acá, hijo? La fórmula, que el número de masa A1, ¿a qué va a ser igual? Al número de masa de... Z más N1. Profesor, ¿qué podemos decir acá, soñador? ¿A2 a qué sería igual? Z más N más 2. N2, ¿correcto? Vale 27, profe. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, reemplazo, dice la suma de sus neutrones es 60. Primero, soñador, en vez de escribir A1, ¿qué escribo? N1. En vez de escribir A1, ¿qué escribo? Z más N1. Z más N1, más. En vez de escribir A2, ¿qué escribo? Z menos más N2. ¿Es igual a cuánto? 110. Profesor, Z más Z 2Z. más N1 más N2, este es igual a cuánto? 60. A 110. Te pregunto, soñador, ¿cuánto es la suma de los neutrones? 60. La suma de los neutrones acá, mi estimado soñador, dice que es 60. Entonces acá escribo 60. ¿Y qué escribo acá? Más 2Z, este es igual en este caso a 110. Soñador, sumando, restando, 2Z, ¿qué sería igual? 50. 50. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Cuánto sale? 25. 25. ¿Qué te dice? Calcule el número de electrones en un catión divalente de dicho elemento. Entonces, profesor, acá imaginariamente, en este caso, ¿esto cuánto vale? Escribo acá 25 y acá en este caso escribo 25. Hay que suponer que este es el catión divalente. Catión divalente. Catión, ¿qué carga, soñador? ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo. Y divalente, prefijo de di Dos. es 2. Ahora, mis estimados, cuando yo tengo acá el número atómico 25 y acá yo tengo carga más 2, ¿pueden decirme cuántos serían los números de electrones de X? 23. Sería 25. Profesor, como acá yo veo carga más 2, ¿qué quiere decir? Que ha perdido 2 electrones. Entonces acá sería menos 2, por lo tanto acá la cantidad de electrones en este caso de X, ¿cuánto sería? Sería 23. Y eso sería todo para este problema. A ver, un ratito. Voy a ver cuánto de carga tengo. Uy, tengo 3%. Lo más probable es que tal vez se corte el video cuando ya estoy resolviendo. Ese problema en este caso lo voy a resolver como video. Lo voy a colocar hace tiempo que no hago mi canal. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, un favor. 8:30 se conectan, no, 8:20 se conectan a la clase del profesor Chauca, porque va a comenzar 8:30. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Profe, y una consulta, la clase de biología de ayer, La clase de biología no hubo que sí, bien los muertos. pero no lo va a recuperar. Lo recuperará el sábado o el domingo, ya eso ya quedó con él, voy a decirle. Ah, ¿Está ya, bien? ya, profe. Ya. Ya. Ok, jóvenes, conmigo sería hasta el día jueves. El día jueves, por favor, voy a avanzar el siguiente tema de química. Esta semana y la otra semana voy a hacer puro química. Y terminando química, sigo con física. ¿Está bien? Para avanzar rápido, y estos videos los voy a colocar en mi canal y también los voy a colocar en el grupo. ¿Está bien, jóvenes? 8:30 se conectan 8:20 se conectan para la clase de Historia Universal y 8:30 ya arrancan tranquilos. Nos vemos, jóvenes. Buenas noches.